Podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAP. El podcast Ciencia y Política desde la Academia tiene por objetivo que las y los docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales compartan sus líneas de investigación, así como crear vinculación con la sociedad para difundir el conocimiento generado desde la academia. Soy Fátima Hernández Manzanilla. Estimadas y estimados escuchas, les doy la más cordial bienvenida al podcast Ciencia y Política desde la Academia, de la serie de líneas de investigación de las y los docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y pues nos acompaña la doctora Lidia Aguilar Valderas. Un gusto. Pues bienvenido, estimado doctor Luis. Gracias, Lidia, gracias, Fátima. Pues para iniciar esta serie de preguntas muy interesadas en saber cuál es tu perfil profesional, estimado doctor Luis, ¿nos puedes comentar? Claro, yo empecé estudiando la licenciatura en Relaciones Internacionales, la hice en la Universidad de las Américas Puebla, eso fue en los años 90. Luego estudié la maestría en Sociología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esa universidad, y aquí en Puebla hice el doctorado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, el doctorado en Sociología, de donde tengo buenos amigos, colegas y colaboradores como tú que estás en esta mesa, Lidia. Un gusto compartir contigo también en ese doctorado. Doctor, ¿cómo llegó a la docencia? Yo realmente me di cuenta de que me interesaba la docencia cuando estaba terminando la carrera de Relaciones Internacionales. Me dediqué a redactar la tesis de manera bastante seria y profunda porque quería que fuera un documento para poder ingresar a una maestría y luego hacer un doctorado. Y sí tuve muy en claro que quería dedicarme a la vida académica. La carrera de Relaciones Internacionales también te puede abrir puertas en el mundo político, en el de la representación política y por supuesto en el de la diplomacia. Pero yo tenía muy claro que quería dedicarme a la investigación y a trabajar en una universidad. ¿Cuánto tiempo lleva en la docencia? Empecé formalmente en 1997, cuando también comencé en ese momento la maestría, daba algunos cursos y desde entonces estoy dando clases, o sea que ya tengo más de 20 años. Wow, qué interesante. Dedicado a la docencia. Sí, bastante tiempo. Tratando de detallar un poco las formas de titulación en cada uno de los grados académicos, ¿qué nos puedes plantear? Pues en la licenciatura hice tesis y fue una tesis en la que analicé cómo había cambiado la postura del gobierno de México, al menos discursivamente, respecto a la educación superior después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y utilicé como marco teórico la obra de Michel Foucault para el análisis del discurso. Entonces, en una primera parte de esa tesis, hice este marco teórico rescatando las categorías fundamentales de Foucault, para que me sirvieran después y analizara ese cambio discursivo respecto a la educación superior en México que yo veía que se orientaba hacia los criterios del neoliberalismo. La educación superior en México tenía un carácter mucho más social o humanista, pero tras la firma del Tratado de Libre Comercio, México tuvo que apostar por orientar esa labor universitaria y la formación de los estudiantes universitarios hacia terrenos mucho más prácticos, técnicos o tecnocráticos. Y eso fue lo que hice en esa primera tesis de licenciatura. Luego en la maestría, en la UNAM, con Carlos Ballesteros, el director de tesis con el que yo trabajé, hice un análisis de la violencia desde el punto de vista de las obras de autores clásicos y contemporáneos de la sociología. Entonces fue una tesis titulada Violencia y Teoría Social. Yo me había basado en algunos documentos o libros que ya existían entonces sobre
sociología y estudios urbanos, sociología y demografía, que eran trabajos fundamentalmente teóricos y que abordaban, como lo hice yo, la mirada de la sociología clásica y contemporánea respecto a la violencia y cómo la interpretaban. Estudié también a Foucault, pero me dediqué en algunos capítulos a revisar la obra de René Girard, por ejemplo, que trabajó mucho acerca del sacrificio y de los chivos expiatorios como parte de ejercicios de purificación de las sociedades. Elías Canetti, un ensayista muy importante, con su libro Masa y Poder, que también aborda el tema de la violencia como parte de el poder, o el poder expresado en muchas formas de violencia. Y terminé llegando a los posmodernos con Jean Baudrillard y con Derrida. Entonces fue una tesis fundamentalmente teórica. Y ya en el doctorado hice una tesis en donde me concentré a analizar las columnas y los artículos periodísticos de intelectuales mexicanos, no periodistas, de intelectuales mexicanos en la prensa sobre el poder de Estados Unidos. Ahí ya utilicé las herramientas del análisis de contenido o del análisis crítico del discurso, que son herramientas que ya se vienen manejando, sobre todo en el análisis de los medios de comunicación masiva y los mensajes políticos, y yo utilicé un cuadro en particular que diseñé para revisar cómo cambiaban esas posturas de algunos intelectuales mexicanos que unos años antes eran más nacionalistas y más críticos del poder hegemónico de Estados Unidos, y que con el tiempo, después de la caída del muro de Berlín, se terminaron convirtiendo en defensores del modelo norteamericano, porque era un modelo que presumía ser liberal, democrático, capitalista e institucional. Ese fue el trabajo que hice en el doctorado. Entonces, en resumidas cuentas, hice 3 tesis para obtener los 3 grados. Sí, y aquí lo que nos está mencionando es que empieza con análisis del discurso en licenciatura, pero también concluye en doctorado con análisis crítico del discurso. ¿Cómo es esta transición de licenciado en Relaciones Internacionales y maestro y doctor en Sociología? La transición es relativamente fácil porque tuve muchos profesores en la licenciatura que fueron bastante contundentes con la teoría social, con el análisis sociológico o politológico de las relaciones internacionales, y en la sociología simplemente confirmé, o en la maestría en sociología confirmé que sí, el área a la que yo me quería dedicar era principalmente a la teórica, y por eso llegué al doctorado con el análisis del discurso. Pero lo que he hecho más recientemente han sido trabajos de corte histórico, es decir, me he metido a los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que están ahí en el rumbo de Tlatelolco, en la Ciudad de México. He obtenido documentos, he ido datando esos documentos, he ido dándole seguimiento a los actores involucrados, y concretamente he estado haciendo trabajo de historia de las relaciones internacionales o sociología histórica de las relaciones internacionales. También recientemente publiqué un artículo sobre la obra de Lucas Alamán, de Lorenzo de Zavala y de Luis Mora, a propósito de cómo veían ellos la construcción del sistema internacional incipiente en el siglo XIX, porque estos 3 autores escribían en el momento en que se estaba construyendo el sistema internacional, que solamente tenía estados independientes en Europa y en América. El resto del mundo estaba bajo dominio colonial europeo. Estamos hablando de Asia y de África y del Medio Oriente, que el Medio Oriente estaba en manos del Imperio Otomano, pero Alamán, Mora y Zavala tenían ya una percepción de cómo debía ser México una nación que actuara en el sistema internacional, y ese también es otro trabajo de corte relativamente histórico.
Vaya, con estos grandes pensadores de México en el siglo XIX, pues muy interesante lo que estás planteando. Encuentro esta lógica de que un tema recurrente en tus investigaciones, estimado doctor Luis, es el tema de los intelectuales y cómo se relacionan con el poder, y más aún cómo esto trasciende en el ámbito internacional. Pienso, por ejemplo, no en el caso del Estado mexicano, con esta construcción de todo un sistema de investigadores que coadyuven al fortalecimiento del Estado desde distintas vertientes, en donde hay una especie de articulación orgánica de los mismos. No sé qué opines, pero creo que... En efecto, y recordarás, Lidia, que publicamos un libro que coordinó en su momento Carlos Figueroa, en donde nosotros hicimos pequeños ensayos a partir de los avances de nuestra investigación, y yo hice algo a propósito de los intelectuales mexicanos. Siempre la figura del intelectual es, sobre todo en la era moderna de Europa, estamos hablando ya de la modernidad occidental, el intelectual participa de la vida pública, critica y cuestiona el poder o los partidos políticos o los movimientos sociales, y a mí me interesaron los intelectuales porque recordarán que en el año 2000, con la llamada transición democrática o la alternancia política, en los medios de comunicación los intelectuales recobraron una importancia que habían ido perdiendo, porque sus escritos o sus columnas o sus artículos en la prensa eran consumidos cada vez menos por los lectores, porque sabemos perfectamente bien que hay una transición en México y en todo el mundo de la prensa escrita a otro tipo de medios de comunicación. Los podcasts son un ejemplo, o los mensajes cortos en los reels, en Facebook y en otras fuentes de información. Pero los intelectuales de repente acapararon la atención de los medios porque estaban tratando de explicar lo que pasaba en un México como en el año 2000, en donde sí creo que todos nos sentimos muy interesados por la vida pública del país, porque estábamos rompiendo con una hegemonía priista de muchas décadas. Y en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, recordarán que estaba el programa de Primer Plano, en donde figuras como Lorenzo Meyer o Jesús Silva Herzog Márquez, la misma Carmen Aristegui empezó ahí, Sergio Aguayo, estaban ya discutiendo los temas de la agenda pública y política en México. Esto ya se quedó y ahora los vemos en otros espacios o medios o redes sociales, pero siguen siendo vigentes, siguen siendo importantes, y ahora están recuperando importancia porque todo el mundo está interesado en escuchar qué es lo que tiene que decir un intelectual público sobre lo que pasó en Estados Unidos o el proceso electoral del 2 de junio en México y cómo se está reordenando el planeta hacia un nuevo orden internacional, ni tan liberal, ni tan democrático, ni tan institucional. Sí, justo eso es la encomienda de este podcast, que se divulgue lo que están haciendo nuestros docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en el caso de que usted como cabeza de la facultad nos comparta. Y ahorita al escuchar todo lo que nos está señalando, es muy interesante ver la mirada de los intelectuales, y en ese caso, ¿cuáles son las líneas de investigación que está manejando actualmente? Fundamentalmente estoy haciendo trabajos de sociología histórica de las relaciones internacionales. Por ejemplo, estoy revisando a autores contemporáneos de la sociología, pero que tengan que ver con las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales son fundamentalmente esas relaciones formales que se establecen entre estados, pero como el mundo se ha ido transformando, no solamente los estados mantienen relaciones institucionales con otros estados, también con organismos multilaterales, también hay individuos o personajes que son importantes en las relaciones internacionales, por ejemplo los líderes de movimientos de derechos humanos o de protección del medio ambiente, o los que están combatiendo el cambio climático, etcétera, o personajes que hablan por lo que está ocurriendo en Medio Oriente o lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Entonces, también hay más actores, pero también hay otros contextos. Las relaciones internacionales
han existido desde que existen estados nacionales, y hay quien dice que hay relaciones de este tipo, por ejemplo, entre las ciudades-estado griegas o entre los reinos en pugna, o que firmaban alianzas en las culturas brahmánicas de la India o en China. Pero formalmente son los estados modernos los que salen a relucir después de la paz de Westfalia, los que nacen después de que se acaban las guerras religiosas en Europa, los que construyen fórmulas de relaciones diplomáticas e institucionalizan la diplomacia como una herramienta para relacionarse. Entonces, eso sigue funcionando, pero también funciona, por ejemplo, el que en redes sociales nosotros nos comuniquemos. Ese es un cambio sociológico. La sociología estudia el cambio, y la sociología de las relaciones internacionales estudia el cambio en las relaciones internacionales. Y un ejemplo es fundamentalmente que a través de la red social X, que antes se conocía como Twitter, ahora se expresan y se mandan mensajes. Entonces, antes de esperar un comunicado oficial de un presidente de un país para felicitar a un candidato que ganó la presidencia en otro país, inmediatamente es a través de un mensaje en X o Twitter. Entonces, eso nos habla de que hay una transformación, hay un movimiento, hay un cambio en cómo se construyen las relaciones internacionales, y eso es lo que hace la sociología de las RI, analizar los fenómenos globales contemporáneos y cómo afectan los vínculos y las relaciones formales establecidas entre estados o entre estados y otros organismos. Justamente con esa idea de que los nuevos comportamientos de los estados o de las personas al frente de los estados, de alguna manera ya no es tan formal esta relación, o sea, como bien has dicho, es X o son otras vías de comunicación antes del documento oficial que previo a esta irrupción de las tecnologías de la información con las redes sociales, era como que algo sagrado el tener el documento oficial antes de plantear la postura del Estado, ¿no? Entonces es todo un movimiento que se trae aquí, y seguramente pues toda una vena de información muy valiosa que nos lleva a plantear cómo se están realineando las formas y los pensamientos de poder. ¿Qué opinas al respecto? Sí, por ejemplo, esto parece que acerca al líder político, al presidente, al primer ministro, a la gente, porque también está utilizando redes sociales con las que nosotros nos comunicamos. Entonces, si yo mando un Twitter o un mensaje para felicitar a alguien por su cumpleaños, también el presidente de un país lo hace para felicitar a un candidato que ha ganado una elección. Y recientemente, esto no tiene ni días, está como recién salido del horno, todo lo que ha pasado en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, se ha venido analizando muy seriamente que Trump se acercó a la gente porque acudió a muchos medios, entre comillas, informales. Las cadenas de noticias en Estados Unidos, Trump las considera como enemigas de él. De hecho, habla de los medios corruptos. NBC, CBS, CNN, son los medios tradicionales de Estados Unidos, y Trump acudió a podcasts y otros escenarios con influencers jóvenes, y eso le permitió llegar a un público al que no había impactado Donald Trump ni 4 años atrás, ni 8 años atrás, cuando ganó por primera vez las elecciones en el 2016. Entonces, claro que hay un impacto muy importante del buen uso de los medios de comunicación masivos y de las redes, y también hay otra beta muy importante, Lidia, de análisis, que tiene que ver con las fake news o las noticias falsas o los sitios que sí hacen fact-checking, como le dicen, o fact-check en inglés, es decir, que corroboran si los datos que se están diciendo son reales, son verdaderos o no son mentiras. Y ese también es otro tema sumamente interesante. Para no abundar más, solo un ejemplo. En Estados Unidos, el día de las elecciones, estuvieron circulando imágenes de lugares, centros de votación en donde había violencia, en donde había agresiones, y todas esas eran falsas.
eran fake news que el FBI tuvo que salir a desmentir y decir que se trataban de falsedades absolutas. En realidad no hubo ningún problema en las elecciones de Estados Unidos, pero hasta en eso nos tenemos que concentrar, porque incluso la gente desconfía de lo que ve en la prensa, en la televisión o en el internet. Hay un sector de la población en Estados Unidos que cree que lo de la guerra entre Ucrania y Rusia es una guerra falsa, que es inventada, que son actores los que participan de toda esa puesta en escena. Pues sí, doctora, así que es muy interesante escucharlo y comprender la sociología, esta como el estudio del cambio, y pues en este contexto estamos cambiando de manera dramática, ¿no? Y más en la cuestión de la comunicación, y tal como menciona, cómo una elección presidencial tuvo el impacto por estas nuevas tecnologías y el acercarse a la población de una manera no institucional. Pues nos dio un gusto tenerlo aquí con nosotras. No sé si quieras comentar algo. No, pues como siempre un placer escucharte. Muchas gracias por la invitación, Lidia. Gracias, Fátima, y para la próxima hablaremos de otros temas y de otros proyectos, claro que sí. No, y también gracias por coadyuvar en que se pueda concretar este proyecto que estamos metiéndonos, ¿verdad? En el mundo de las redes sociales. Definitivamente. Y de estos contenidos, qué bueno. Así es, un gusto. Gracias, saludos a todos a la distancia. Hasta luego, abrazo a la distancia. Este podcast es el resultado de un esfuerzo conjunto de los académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales interesados en divulgar y acercar el conocimiento generado en la comunidad universitaria de la UAP. Te esperamos en la siguiente emisión.